Cini, pero hoy hace 40 años, en poco menos de 20 minutos, una avalancha de lodo, de rocas, de escombros, arrasó por completo con uno de los municipios más pujantes del Tolima colombiano, Armero. Armero prácticamente desapareció. Más de 22.000 personas fallecieron y por lo menos 5.000 quedaron heridas en ese desastre de esas dimensiones, el más mortal que ha tenido Colombia. La tragedia estaba anunciada. Meses antes, al registrarse todas esas actividades en el volcán, se hicieron mapas de riesgo que advertían lo que podría ocurrir en el municipio, pero por diferentes circunstancias, los riesgos fueron minimizados por las autoridades. No se sabe realmente cuánta gente murió. Tampoco se sabe cuántos niños desaparecieron. No hay cifras claras de cuántos menores de edad se esfumaron. Se cree que por lo menos el 25% de las víctimas eran niños. Y sumado a esto, organizaciones como Armando Armero estiman que cerca de 580 menores de edad desaparecieron después de la avalancha y de ellos se tiene pruebas de supervivencia de 150. Muchos terminaron adoptados de forma irregular en Colombia y en diferentes lugares del mundo. Desde hace muchos años, Jennifer de la Rosa, que tenía apenas 6 días de nacida cuando se produjo la tragedia de Armero y se convirtió en una de esas niñas y niños perdidos en el episodio, se dedicó a buscar a su familia real. Ella creció adoptada por una familia española, real también, por supuesto, pero no biológica, que la crió en Valladolid. Y ella ha llevado a la gran pantalla la historia de la búsqueda de su madre biológica, de sus orígenes, en un documental muy profundo que se llama Hija del Volcán, que se estrenó este año en España y que ha sido premiado en la Semana Internacional de Cine de Valladolid, con una nominación que está optando para los premios Goya. La historia de Jennifer es la historia, ella la logró hacer visible, de un número indeterminado de niños nuestros, colombianos, que desaparecieron, que terminaron adoptados, que tal vez crecieron sin saber que eran colombianos. Jennifer, me da mucha alegría tenerla. Bienvenida a Caracol Radio. Muchas gracias, bien hallada. 40 años, Jennifer. Imagínese, si a mí se me estremece el corazón, yo estaba muy pequeña, yo soy del 78, tenía 7 años. Recuerdo cómo crecí con esa imagen de Omaira, cómo fui a Armero chiquita que me llevó mi papá para que lo viera. Lleve después a mis hijas, es decir, los colombianos tenemos ese dolor atravesado. No me imagino cómo lo tiene usted, cómo vive un día como hoy. Complicado, porque hay tantos recuerdos que no se tienen, pero que se van construyendo, que año tras año, pues, al igual que comentabas, ¿no? Que se veía, ¿me escucha bien? Sí, te escucho perfecto. Te escucho perfecto. Hola, hola. Hola. ¿Me estás escuchando a mí? Jennifer, ¿me escuchas? Jennifer, ¿me escuchas? De acuerdo, perdón. Hola. Hola, ¿ahí me escuchas? Ahora sí. Bueno, perfecto. Entonces, perdón, me estabas contando. No, adelante, tranquila. Justo preparándome para llegar a... Ok, genial. Disculpe. Sí, es un día muy conmovedor, ¿no? Porque de repente te encuentras con las verdaderas víctimas de toda esta catástrofe, que son las familias que desde hace 40 años están buscando personas como yo, personas que salieron al extranjero, personas también que se quedaron en Colombia, pero se produjo una diáspora de armeritas y de personas afectadas por el volcán por todo Colombia y por todo el mundo. Entonces duele recordar, ¿no? Esa memoria construida a través de los noticieros, de ver año tras año en España también la conmemoración a través de
de todos los informativos, porque allí se sigue de muy cerca y es complejo, muy complejo. Jennifer, en tu caso, la tragedia ocurrió cuando tenías 6 días de nacida. ¿Qué pasó contigo? ¿Qué has podido recuperar de tu historia? Pues tuve la suerte de poder contrastar la información que venía en mi expediente en cuanto a que mi padre había fallecido en la tragedia y que mi madre me había dejado a cargo de una socorrista de la Cruz Roja que estuvo en el albergue Aranjuez para damnificados de la tragedia, que era de Resurgir. Entonces pude contactar con esta socorrista, le puse piel, ¿no?, a esta historia que para mí era tan importante. Yolanda Berrios Loaiza de Manizales, después de contactar con ella mucho tiempo, me respondió. Tuve esa oportunidad de viajar posteriormente para darle un abrazo y que me contara cuál era esa visión que tenía de lo que había ocurrido, ¿no? Entonces, como ocurre también en muchos casos, la realidad es mucho más blanda que la que aparece en el expediente, porque ella me contó que mi madre estaba muy triste porque había perdido a su marido y todo lo que tenía, ¿no? Entonces, que ella viajaba, ¿no?, iba hasta donde estaba su casa, intentando pues recuperar algo, pero que no pudo, intentando contactar con gente que salía, venía, y una de esas veces pues ya no regresó, ¿no? Y ella la recuerda como una buena mujer que me cuidaba y que me tenía cariño, ¿no? Entonces para mí eso fue muy importante. Y no creo que endulzara esta historia, ¿no? Que necesitara contarme algo que no era. Y, y tuvimos una entrevista bastante larga varias veces. Y intentaba sacarle ahí una parte que me dijera algo negativo, ¿no? Como algo que se acercara también eso al abandono. ¿Por qué no volvió? Y ella me contaba que mi madre estaba muy triste y que ella me cogió mucho cariño, la artista, que era la coordinadora del albergue Aranjuez también, porque era la más pequeña, ¿no? Sí, Y Jennifer, pero entonces el padre muere el día de la tragedia. Tú con 6 años, con 6 meses, 6 días, perdón, 6 días de nacida, la madre, para tratar de ir a recuperar sus cosas, te deja con Yolanda Berrío, que es una enfermera, y no regresó. ¿Por qué? ¿Se murió en el proceso? ¿Qué se sabe de ella? eso es lo que no se sabe, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre a partir de ahí, ¿no? Porque en el expediente que conseguí recuperar después de 4 años, haciendo infinitas reclamaciones al Instituto de Bienestar Familiar, por fin conseguí el expediente más amplio en el que aparecía más información y ahí ponía que ella había robado en el albergue Aranjuez con una amiguita y habían ido a la cárcel. Entonces, eso para una persona adoptada también es muy duro, ¿no? El comprender que tu madre ha podido pasar por la cárcel y más en ese contexto, ¿no? Entonces yo fui a la cárcel de Manizales, me entrevisté con la directora, buscamos si estaba en el listado, ¿no?, de personas que entraban y salían y se podía contrastar esa información. Y lo que me dijo, la encontramos ahí y dijo que según parecía, pues ella era inocente, no había cometido ningún delito, que estuvo ahí unos días y que fue con una amiga, como decía en el expediente, que fue para acompañar a una amiga. Y dices, ¿cómo comprendes esto, no? Desde como persona adulta, ¿no? Y es que ella era muy jovencita, entonces en una situación muy precaria. La historia de Dorian que es mi madre biológica, Dorian Tapazco Tellez, es muy complicada y es una historia de vulnerabilidad y a la que se le suma una catástrofe, ¿no? Claro. Entonces,
muy complejo. Muy complejo, muy complejo. Mm. Y entonces, ¿tú quedaste en manos de la Cruz Roja durante cuánto tiempo? ¿A qué edad te adoptaron? ¿Te entregaron en adopción? Pues yo claro, la coordinadora de las labores de rescate, Yolanda, dijo, no me puedo quedar más con esta niña porque es de forma ilegal, ¿no? Aunque su madre me haya dicho, cuídamela hasta que regrese, pues tuvo que informar al ICBF y entonces con 6 meses es cuando pasó a la casa de la mamá sustituta, que también conseguí contactar con ella, ¿no? He vuelto a reconectar. Ayer estaba en el estreno viendo la película y me contó pues que en su casa había aprendido a caminar, que sus hijos me tenían mucho cariño, que también me quisieron adoptar pero no la dejaron. Hasta que me adoptaron en España. Mis padres llegaron aquí cuando yo tenía 1 año y medio. Así que ese periodo estuve en su casa y, y no, es bien complejo, o de nuevo, ¿no? Complicado, enrevesado, ¿no? El tema de que ella pensó que me habían enviado a Italia en vez de a España, porque eso es lo que le contaron, de nuevo desde el ICBF. Y, y yo soy la primera niña, ¿no? De todas las que cuidó que ha querido volver a saber de ella, ¿no? Entonces está muy emocionada por eso, porque ahora ya está pensionada, cuidó a más de 80 niños y dice, no, qué bonito que me recuerdes y que hayas querido saber. Entonces, de ahí viene toda esta necesidad de contarlo, porque en mi vida, hasta que me marché a España, pasaron personas muy buenas, que me quisieron, que me trataron muy bien, que me dieron todo su amor, que incluso Claro. me quisieron adoptar y no les dejaron. ¿Y tú te diste cuenta a qué edad? Es decir, ¿tú creciste siempre sabiendo que eras adoptada? Sí, sí, mis padres me lo contaron desde siempre. Tenían un álbum de fotos en el que me contaban, mira, aquí es donde fuimos a por ti, en Colombia. Trajeron un montón de artesanías que colocaron en el salón, justo en la parte central, y les gustaba mucho que viéramos pues documentales del Amazonas, los partidos de la selección y por supuesto toda la música colombiana, y que a mí me encantaba, sobre todo pues Shakira, ¿no? Y la literatura. Entonces tenía esa visión de Colombia tan querida por parte de mis padres, y luego la catástrofe, ¿no? Que también ¿Tú me sabías acompañaba eso? en ese álbum. Eso te quería preguntar, Jennifer. ¿Te diste cuenta también de que eras una hija de una catástrofe? ¿Eso también creciste también con esa información? Sí, porque en ese álbum de fotos había 2 postales, una del Nevado del Ruiz y la siguiente después de la avalancha, ¿no? Entonces fue la forma también de acercarme de mis padres a lo que ellos sabían, ¿no? Que era que mi padre había fallecido en la catástrofe y mi madre me había dejado a cargo de la socorrista, ¿no? Entonces, a partir de ahí construyeron todo el relato, y la gente que les conocía también siempre me decían, mira, esta es la niña que trajeron de allí. Y era como siempre recordar, ¿no? Qué era lo que había ocurrido y de dónde. Qué belleza, pero qué belleza de padres además, ¿no? Tan No, comprometidos con la sí, sí. historia, con el pasado, con la realidad, con los ancestros. Sí, sí, y con el presente, porque ellos me apoyan en todo esto. Les hago de videollamadas desde aquí, se interesan, me dicen qué bonita está Colombia, ¿no? Y qué diferente al 85. Nos alegramos mucho de que haya habido ese cambio, porque ellos llegaron a Colombia muy compleja en el 87, ¿no? Fue cuando vinieron y decían, no, había muchísima pobreza, ¿no? Era muy insegura, teníamos que ir como controlando siempre todas las cosas que hacíamos, y ahora por suerte pues es otro país, ¿no? Y ojalá que siga hacia la paz, ¿no? Y que no se revierta de nuevo, porque es un país tan lindo que yo amo tanto, y que es tan diferente a Europa, que me da lástima, ¿no? Que todo pueda ir a peor en vez de ir a mejor, pero el Claro. planeta está tan, tan, tan complejo.
Claro, pero es que después del 85 vinieron unos años muy duros para Colombia, el 89, con la cantidad de sicariatos, los candidatos presidenciales asesinados, la violencia de Pablo Escobar, todo eso lo entiendo. ¿En qué momento de la vida, Jennifer, no sé si fue en la adolescencia o posterior, decidiste que querías buscar tus ancestros? Justo en la adolescencia decidí que no quería ser colombiana, por lo contrario, ¿no? Con todo el cariño y amor que se tenía en mi casa, el contexto fuera de mi realidad familiar era que Colombia, pues venían mujeres latinas a robar a los maridos, el racismo era increíble, ¿no? Esa visión de exotización, ¿no? Tan grande, siempre me decían, era como, ¿de dónde eres? Porque claro, físicamente no parezco una mujer de Valladolid, una chica, ¿no? Y entonces cuando decía de Colombia, pues siempre es, ay, qué bien vas a mover las caderas, y soy una niña, ¿no? Es como, ¿cómo le puedes decir eso a una niña? Y entonces decidí cómo ocultarlo, me teñí de rubia, me puse lentillas de color gris para ser lo más española posible, cuando en España rubias y con los ojos grises tampoco es que haya muchas, pero yo necesitaba eso, ¿no? Necesitaba ser una más y que no me señalasen siempre, ¿no? Como alguien diferente. Y después ya cuando avancé en esa etapa y viajé mucho porque yo necesitaba sentirme extranjera, de verdad. Yo he crecido siempre siendo extranjerizada en un país que tampoco es blanco, ¿no? Pero que así me veían. Entonces, cuando a los 18 empiezo a viajar al extranjero, gracias a becas de estudio, pues ahí me empiezo a sentir un poco mejor y a contar que yo venía de Colombia, que me había crecido en España. Después pasé a contar ya que era adoptada, y la familia y las amistades lo tomaban desde el respeto y desde el cariño, ¿no? No como me había pasado en el colegio, que era como tú eres adoptada, te dejaron en un basurero, no te querían. Entonces ahí la narrativa cambió y empecé a querer regresar a Colombia. Y el camino pues tomó su tiempo y fue a los 30, justo en el cumple de los 30, cuando decidí regresar y decir no puedo seguir viajando, seguir conociendo este mundo y no conocer de dónde procedo. Y ahí empecé a buscar sobre Armero y enseguida apareció la web de la Fundación Armando Armero. Envié un correo y ahí fue la primera videollamada, que está también presente en Hija del Volcán, en el documental. Y es esa llamada con Francisco, con el director de la Fundación Armando Armero, que me cuenta y me explica, pues, en primera persona todo lo que ocurrió, ¿no? Y a través de la web veo todos los vídeos de personas adoptadas de todo el mundo y yo podía ser una más, yo era una más, ¿no? Entonces, con esas dos cosas, yo pues decido dar el paso y regresar. Y claro, como mi cumpleaños es el 6 y la conmemoración el 13, yo quedo con Armero, con Francisco, en ir un día 12, ¿no? Encontrarnos en Bogotá para venir a Armero. Y hasta ese día, pues yo quise venir sola y entender este país, ¿no? Encontrarme, caminar por sus calles y que yo fuera una más. Así ocurrió, hasta que hablaba, ¿no? Hasta que decía algo y ya era una española, ¿no? Ya eras una española en Colombia. Qué historia tan impresionante, Jennifer. La historia, para que sepan, está en el documental Hija del Volcán, que este año fue estrenado en España, premiado por la Semana Internacional de Cine de Valladolid. Y estamos haciéndole toda la fuerza para que termine en la nominación de los premios Goya. Estamos hablando, Pascual, con Jennifer de la Rosa, cineasta colombo-española. Tenía 6 días de nacida cuando se produjo la tragedia de Armero. Su padre fallece, su madre va seguido a la casa que había sido destruida, a buscar ayudas, unas cosas tras otras, y nunca regresó, nunca se supo qué pasó con ella, Pascual.
Jennifer ya nos contó su decisión a los 30 años de venir y esa llamada como un inicio. Cuéntenos ya cuando llegó a Colombia, ver Armero y cómo se inicia esa búsqueda. Una cosa es pensarlo, me imagino, desde afuera, y otra cosa ya es pisar el suelo colombiano, ver Armero, empezar a verlo de cerca. Cuéntenos esa impresión ya cuando arrancó esa búsqueda aquí, en el terreno. No, eso fue otro paso muy complejo, porque encontrar a las verdaderas víctimas, ¿no? Que me contasen, que me explicasen, ay no, qué pena que seas una niña, porque yo estoy buscando a un niño que tengo aquí, mira en el periódico que apareció, no, es que apareció en las listas, no, es que yo llevo ya viniendo no sé cuántos años sin ninguna respuesta, wow, eso me llegó al corazón y también me impulsó a seguir queriendo saber más sobre toda la catástrofe y todas esas familias rotas por el dolor de haberse tenido que recuperar y cuando ya lo hicieron o cuando encontraron la forma de buscar, pues ya no encontraron a sus hijos y a sus hijas. Entonces eso es muy doloroso y no es comparable, claro, a mi historia, ¿no? Porque yo he crecido, pues eso, en una familia querida y esas familias se rompieron, ¿no? Por lo otro. Entonces fue complejo el unir las dos cosas y entender cómo podía yo explicar un poquito de lo que ahí estaba ocurriendo en mi contexto de esa necesidad de búsqueda de orígenes, ¿no? De saber, de comprender, de entender qué es lo que ocurrió. Además que esa búsqueda de orígenes viene acompañada de tantas preguntas, de tantos sentimientos, pero de ese proceso, ¿qué fue lo que más la conmovió? Comprender a mi madre, ¿no? El hecho, además, eso de las personas de las mamás y de los papás que estaban denunciando, eso me conmovió infinitamente. Fue lo otro, intentar, pues, comprender a una mujer que lo pasó muy mal y que ojalá podamos encontrar, ¿no? Eso fue la otra parte y, bueno, encontrar a una hermana, ¿no? Y que fuera adoptada aquí y que tuviese una vida tan diferente a la mía y que fuese mamá soltera y también tuviese 2 hijas como Dorian, ¿no? Entonces ella me recuerda mucho a lo que pudiera haber sido la vida con ella. Ella, es decir, la hermana de Dorian, que es su mamá biológica, ¿vive en España? No le entendí esa parte, Jennifer. No, yo encontré una hermana por internet, porque yo seguía buscando el nombre de mi madre, de Dorian Tapazco. ¿Una hermana de quién? Repente, ¿De Dorian? Mía, una hermana mía. Ah, una hermana suya, hermana de papá y mamá. Sí. Pues en genética solo se puede comprobar si somos mujeres, si se compartimos justo el ADN mitocondrial. Entonces, para saber si es de padre también necesitaríamos la prueba masculina, ¿no? Y no contamos con ella, entonces eso no se puede saber. Pero sí, de madre somos. Ay, qué maravilla. Entonces ¿y ella es mayor o menor? 1 año y medio mayor. 1 año y medio mayor. Entonces, ¿y ella cómo terminó? ¿Ella también terminó adoptada en España? No, ella aquí, se quedó aquí en Colombia, por eso nuestras vidas han sido tan diferentes. Entonces ella, el día de la tragedia, era su mamá, su papá y la hermana. No sabemos si el papá era el mismo papá de ella y ella tampoco lo sabe, ¿o sí? Ella tampoco lo sabe, solo sabe pues la historia de su padre adoptivo, ¿no? Que también le dice que yo me parecía a nuestra madre y que es todo tan complejo. Podríamos estar aquí mucho tiempo para pues explicar es que lo que nos toca es vernos el documental, que es impresionante. Pero sí, total. Pero con ella, tal vez lo que quisiera comprender es, ¿ella también termina sola y termina huérfana el día de la tragedia o ella tiene una historia completamente distinta? Eso es, sí, la suya es anterior. Es una historia previa. ¿Y con ella usted tiene una relación cercana? ¿Hablan y esto? Sí, ella vino aquí también para el estreno, está ahora aquí, ¿no?
juntas primero, ella lo va a visitar por primera vez y siempre ha tenido interés, sí, en saber, en conocer. Qué maravilla de historia, increíble cómo es la vida, Pascual. Jennifer, le quería preguntar sobre Colombia. Ya nos contó un poco sobre su historia y nos decía que en el colegio veían esa mirada exótica de Colombia, un poco infantil, adolescente. Cuéntenos su mirada cuando volvió, porque usted nos dice sus padres adoptivos le mostraban ese país, le hacían, digamos, ver la belleza de ese país, pero al momento de verla, su impresión su impresión sobre Colombia. Pues fue bella, fue una Colombia con una naturaleza desbordante, con unas personas que se sintieron desde el principio cuando explicaba que venía a buscar mis orígenes. Ay, no, fue lo más bonito, ¿no? Ha sido eso, encontrar a personas que de verdad, como Francisco González, el director de la Fundación Armando Armero, que desde pues ahora ya hace 9 años, va para 10, pues que me han acompañado siempre, ¿no? Que han estado ahí, que son familia ya, y su mujer también. Entonces, eso es tan bonito. Jennifer, ¿qué sabe sobre su padre o de otros familiares, sus abuelos, primos? Nada, no sabemos nada. No hay... no hemos podido saber más. Entonces ahí estamos con toda esa información. Bueno, pues entonces lo que corresponde es ver el documental para que podamos conocer esta historia. Lo realmente impresionante es que la tragedia de Armero, pues son 40 años de historias. Estamos escuchando una, que es la de Jennifer de la Rosa, que como les contaba es cineasta, es colombo-española. Viene su documental Hija del Volcán, muy probablemente para una nominación en los premios Goya, pero sobre todo ella haber contado toda esta historia, encontrar su pasado. Muy, muy impresionante. Jennifer, ¿usted tiene algún tipo de contacto con los otros niños, pues ya adultos, adoptados en esa época? ¿Sabe algo? Digamos, ¿hay como una hermandad o algún tipo de relación a través de la fundación o no? Pues mira, pues me recuerdo con una chica también que encontró a su hermana, otro de los hallazgos que citó a través de la fundación. Con ella he continuado hablando, de hecho también viajó a España después ya de adulta hace unos años a vivir, y con ella pues de repente nos enviamos WhatsApps, hablamos. Con Jimena Benavides también tuvimos un tiempo que nos escribíamos un montón. Son relaciones pues que en unos momentos nos conversamos más y en otros hay más espera, ¿no? Porque cada uno llevamos una vida y es una complejidad. Yo, además, en España, pues soy la secretaria general de una asociación que se llama La Voz de los Adoptados, y desde ahí, pues también nos unimos, ¿no? Hay más personas adoptadas de Colombia, ¿no? En general, compartimos relatos de vida y nos apoyamos, porque es muy importante esto de no guardárselo dentro, y eso sana, ¿no? Entonces, cuando estás con otras personas que han pasado por situaciones similares, independientemente del contexto en el que nacieran o en el que fue dada su adopción, es muy bonito y trabajamos para eso, porque a mí me ayudó muchísimo y a otras personas también lo está haciendo. Jennifer, después de 40 años, ¿sigue usted teniendo la esperanza, ese sueño, ese anhelo de encontrarse algún día con su mamá, o por lo menos saber si murió, si está viva? Sí, eso continuamos, Ángela y yo, ahora unidas, ¿no? Con ese propósito de contrastar esa imagen, ¿no? Que tenemos de ella, de saber si es verdad o si fue una invención que se pusieron ahí, si falleció en la tragedia, qué estaba haciendo, si es que hay tanta información que necesitaríamos, ¿no? Saber de primera mano de ella o de alguien que la hubiese conocido. Entonces hacemos ese llamamiento siempre, ¿no? De si alguien, por favor, sabe de Dorian Tapasco Telles, pues que contacte. Pues lo más sencillo es por Instagram, que tenemos la cuenta ahí de Hija del Volcán, y ahí que nos digan algo, sería tan importante. Incluso por aquí,
si alguien la conoce, si ella está escuchando, si como la vida es tan compleja y tan llena de heridas y de fracturas, de golpe, uno no sabe, en medio de una tragedia de esas dimensiones, que perdió la memoria, que no sé, puede pasar de todo. Si de golpe 40 años después hay algún tipo de información que le ayude a Jennifer a cerrar ese ciclo de incertidumbres, también Jennifer, aquí por medio de Caracol Radio, que nosotros nos encuentran en todo lado, podemos ayudarla. Hay Caracol Radio en todo Colombia, tenemos también medios para comunicarnos con los oyentes. ¿Cómo, digamos, Jennifer, analiza usted esta historia? Es decir, usted es una mujer pues cultísima, preparadísima, logró poner en un documental de esas dimensiones su propia tragedia, su propia historia, y yo creo que eso es muy fuerte, pero habla mucho del potencial humano que usted tiene, de lo que está hecha. ¿Cómo se analiza? ¿Cómo entiende, digamos, cuando reflexiona, cuando uno está en su soledad y dice, esto me pasó, sobreviví a una tragedia donde murieron 20 y pico mil personas que ni siquiera se sabe, niños desaparecidos que no tienen ni idea de sus ancestros? Es decir, usted logró volver en una historia inspiradora una gran, gran tragedia de su vida. ¿Cómo la entiende? Pues a mí la motivación, ¿no?, también va más allá de mí, me trasciende, ¿no? Es esa necesidad que he tenido durante toda mi vida como persona adoptada de encontrar a otras personas que contasen sus realidades, ¿no? Y como personas adoptadas. Yo había encontrado en películas que hablaban del viaje que hacen los padres y las madres en busca de ese hijo, ¿no? Y las vicisitudes, ¿no?, de crianza o de tenerlos, ¿no? Pero no había escuchado sobre estas búsquedas, menos en Colombia, ¿no?, que son tan complejas, que tienen tantas aristas, ¿no? Entonces me pongo yo ahí, como me expongo con la necesidad de querer que alguien de verdad les lo escuche, lo vea y diga, bueno, pues no estoy sola en este mundo, hay más personas que han sufrido lo mismo, ¿no? Que las historias no son sencillas, pero se aprenden a situar, ¿no?, a llevarlas con una misma y a entender que el mundo es así, ¿no? Que como ciudadana, pues muchas veces te toca denunciar también situaciones que crees que te estás sintiendo vulnerables o que están siendo vulnerados derechos de familias por conocer a sus hijos, de hijos por conocer a sus familias, ¿no? Entonces, por ahí, ¿no?, es donde me comprendo yo y digo, bueno, pues ojalá sirva para que alguien dé un paso, ¿no?, o lo guarde en su corazoncito y diga, ay, qué bien, ¿no?, mira esta chica que está ahí contándolo. Sobre todo para que las generaciones que no vivimos de manera tan directa, pues yo porque soy periodista, pero los hijos de uno, ¿no?, que no olviden esa gran tragedia que ocurrió en Colombia. Jennifer, yo me pongo tan contenta de escucharla, de ver cómo logró lo que le decía ahora, semejante nivel de dolor y de tragedia que abarcó a todo nuestro país por tantos años, después de lo que ocurrió en Armero, que además había pasado previamente lo del Palacio de Justicia, que usted haya logrado contar esa historia en algo tan fascinante como es el séptimo arte y que vaya ahora, ojalá, para los Goya. Voy a estar muy, muy pendiente y estoy segura de que ese día vamos a hablar. Le mando un abrazo gigante. Muchísimas gracias, de verdad, del corazón. Jennifer, me falta una pregunta. ¿Usted es colombiana? Claro, actualmente, sí. Claro, ¿no? Sí, yo ya tengo ahí mi cédula, mi pasaporte colombiano y sí, 100%. Me encanta. Un abrazo muy especial y muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, 10:38. Esto es parte de ese documental, Hija del Volcán, se llama.